Un salto en paracaídas en tándem ha terminado en tragedia. Un salto en paracaídas en la costa victoriana dio un giro totalmente espantoso. ¿Qué hacemos? Quizás paracaidismo o así. 3 parejas saltaron del avión. 2 aterrizaron con seguridad en el aeropuerto. Sí, vamos a salir de ahí en breve. Solo estaba diciendo, ya sabes, cree en él. Y esa fue prácticamente mi último recuerdo. El amor perfecto echa fuera todo temor, y la Biblia lo expresa de esta manera: no existe un amor más grande que este, que es el dar la vida por los propios amigos. Es un concepto difícil de comprender y mucho menos de cumplir. Sin embargo, ese es el ejemplo de Jesús para todos nosotros. En algún momento, todos nos enfrentamos a pruebas, obstáculos y desafíos. Chris, a quien están a punto de conocer, probablemente ha tenido más de lo que le correspondía. A través de un viaje de dificultad inimaginable, salpicado con una dosis de malas decisiones, Chris ha demostrado que Dios tiene el poder de salvar, cambiar y transformar más allá de lo humanamente imaginable. Estás a punto de presenciar una revelación innegable e incuestionable del poder de Dios. Una mezcla incomprensible de transformación, el engaño a la muerte y un sacrificio supremo, culminando con un desgarrador giro final. Soy Nicole de Verity Rest y sé que quedarán asombrados, impresionados, conmovidos y bendecidos sin medida al comprender la magnitud del poder de Dios en la vida de este hombre. Conozcan ahora a Chris Rantle y también a una de sus increíbles hijas, Raya. Cuando era pequeña, mi madre sufrió abusos por parte de mi padre. Una vez, cuando golpearon a mamá, fue a la policía por protección, la llevaron a casa y recibió otra paliza por ir a los polis. No recuerdo ningún momento de calidad con mi padre. Recuerdo las cosas negativas. Alrededor de la edad de la escuela primaria fui víctima de abusos, y al terminar la primaria fui víctima de abusos por segunda vez. Desarrollé una adicción a la pornografía que duró hasta empecé a conocer a Dios. We will love and honor each other as man and wife for the rest of your lives. Mi matrimonio era bastante volátil, era un desastre total en todos los aspectos. Antes de que se cumplieran nuestros 12 meses de matrimonio, estaba todo tan descontrolado que incluso llegamos a hablar seriamente de la anulación. Yo crecí con un papá que era muy propenso a enojarse rápidamente. Era una persona muy impaciente y en ocasiones se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo. Cuando tenía 22 años, me uní al ejército a tiempo parcial. Estuve en el ejército durante 18 años. También por esos primeros años, como a principios de los 90, empecé a meterme en el negocio de las drogas. Y siempre pensé que iba a ser uno de esos, ya sabes, narcos listos, que nunca consumen el producto, solo venden y ganan dinero. Sin embargo, no fue así. Al final empecé con la marihuana y poco a poco se fue convirtiendo en un hábito diario dentro del hogar, sin darme cuenta en absoluto. Por esta época me hice espiritualista, así que me entrené con brujas blancas y estaba metido en tarot, sanación por la fe, viajes astrales, numerología. Pero ahora sé que es el diablo el que hace eso y no forma parte de Dios. Estaba tan profundamente involucrado en el mundo de las drogas, en el mundo del crimen,
Y cuando llegué a ese punto de considerar seriamente pasarme a la heroína, no creía en Dios en ese momento. Creo que tal vez había un Dios, tal vez una fuerza, tal vez la madre naturaleza, tal vez algo. Sin embargo, fue como si la mano de Dios bajara y dijera: Chris Rantle, ya no estás en el mundo de las drogas, y simplemente me sacara de ahí. Y es como si ahora que miro atrás pienso, bueno, aunque en realidad no conocía a Dios a nivel personal, puedo ver cómo actúa. Simplemente absolutamente increíble. Así que conforme pasaba el tiempo, estaba muy comprometido con el ejército, aunque fuera un ejército de tiempo parcial, muy comprometido. Mi prioridad era el ejército. El trabajo, la familia. No era un buen padre, no era un buen esposo, no era un buen amigo, muy egoísta, muy violento, sentía mucha ira, era muy inmaduro y realmente muy explosivo. Mi esposa Bernie a menudo se consideraba una madre soltera. Yo me iba con el ejército durante un fin de semana, 2 semanas o 6 semanas. Una noche llegué a casa del trabajo, del ejército, abrí la puerta, Bernie estaba allí y le dije: me voy. No hubo discusión ni conversación, ya estaba decidido. Voy a salir de misión a Timor Oriental muy pronto, sin demora. Dejé a Bernie en nuestro pueblo por 15 meses mientras cumplía un contrato en el extranjero. Pero solo regresé en cuerpo, no en espíritu. Bernie siempre decía que nunca llegué a casa porque estaba completamente hecho un desastre por dentro. Mentalmente algo no andaba bien en mí. Estaba distante y, encima de eso, me consumía una rabia extrema por dentro, constante. Fui extremadamente violento. Su enojo era extremo, fuera de sí casi siempre, y cuando no lo estaba era muy aterrador y realmente difícil de soportar para cualquiera. Y recuerdo que estaba ayudando a mi hermanita con la tarea y ella simplemente no lograba entenderla. Y yo pensaba, ¿por qué no lo entiendes? Entonces entró papá y papá se enfadó muchísimo con ella y empezó a hacerle daño. Entonces entró mamá tratando de protegerla. Papá se enfadó mucho y le hizo daño. Y recuerdo un instante en que pensé que tal vez habría sido mejor si papá no hubiera vuelto de la guerra. La última vez que le pegué a Bernie fue brutal y muy fuerte. La última vez que le pegué a Bernie sangraba tanto que tuve que llevarla al hospital. Enseguida no pudieron diagnosticarme con TEPT, los psicólogos y el equipo médico de ese campo. Decían cosas como: vete a casa, escucha música, estarás bien, o no hay absolutamente nada malo contigo, nada lo ha desencadenado y era muy difícil conseguir ayuda. Por fin encontré un buen psiquiatra, me ingresó en una unidad psiquiátrica para veteranos y de ahí me diagnosticaron TEPT y por fin empecé con medicación antipsicótica. Me quitó esas pesadillas muy violentas, con sangre roja brillante, pesadillas muy sangrientas. Las voces también dejaron de ocurrir y por fin empecé a recibir ayuda de calidad en lugar de que me pasaran de un lado a otro sin obtener la ayuda que realmente necesitaba. En 2005 estaba encargado del reclutamiento militar. En la feria de nuestra ciudad natal estaba muy afectado mentalmente, así que pasaba mucho tiempo en los bastidores. Unas casetas más allá del ejército había una de Scientology. Investigaba sobre Jesucristo, los santos de los últimos días, testigos de Jehová, hinduismo, budismo. Casi cualquier cosa, porque en esa etapa yo estaba buscando, y luego al otro lado del recinto ferial estaba la iglesia de los adventistas del séptimo día. Tenían allí un puesto de salud, rellené un pequeño cuestionario, lo introdujeron en el ordenador y apareció un resultado sobre mi estado de salud, y por supuesto era como deprimente. Pero lo interesante era que en el reverso de este formulario que rellené había unas casillas. ¿Estás interesado en tal y cual?
y marqué algunas casillas como información espiritual y ese tipo de temas. Y la verdad es que nunca le había dado muchas vueltas, hasta que un día el pastor de la iglesia adventista del séptimo día de la localidad llamó a mi puerta. ¿Te interesan las cosas espirituales? Y yo le digo, sí, claro. ¿Te interesaría ver un DVD? Lo vi y él volvió la semana siguiente, lo dejó pasar, estaba disfrutando aprender sobre las verdades de la Biblia. Y así empecé a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. A nuestra familia no le gustaba mucho que hubiera empezado a ir a la iglesia, pero mi hermanita y yo decidimos acompañarlo para animarlo un poco porque simplemente sentíamos lástima por él. Mamá y mis otras hermanas no fueron muy amables con él respecto a eso, digámoslo así. Los cambios que ocurrieron no sucedieron de inmediato. Pasaron quizás unos años y mi salud mental no mejoró porque seguía siendo un completo desastre por dentro, sin encontrar aún la paz que necesitaba. Sin embargo, después de unos años, poco a poco comencé a aprender a vivir con ello. Y así la vida ya no era tan mala. Y mi relación con mi esposa y mis hijos también comenzó a mejorar. Así que, ya sabes, estoy muy agradecido de que tengamos una Biblia donde realmente puedes estudiar y conocer a Dios. Cuando empezó a ir a la iglesia y de la nada comenzó a querernos de una manera tan especial, ya no era violento, ya no daba miedo estar con él, de hecho era totalmente lo contrario. Así que ahora cada vez que alguien dice algo sobre mi papá, siempre está sonriendo, siempre está feliz. No importa lo que esté pasando en su vida personal, siempre tiene tiempo para la gente. Y simplemente ver esa transformación fue lo más importante, creo yo, para llegar a conocer al Señor. Solo su paciencia, su amor, su cuidado, su ternura. Por mucho que me insistieran diciendo, deberías hacer esto, no deberías hacer esto, absolutamente nada de eso me cambió. Fue observar a mi papá y fijarme bien en cómo era su carácter por dentro. Realmente, eso fue lo que más me ayudó a conocer mejor al Señor. La siguiente parte es curiosa. Mi hija cumplió 30. Y unos amigos le regalaron un salto en paracaídas en Torquay, Victoria. Al llegar a casa para mi cumpleaños, tuve que saltar en paracaídas solo y estaba súper asustado. Le dije a Raya, oye, no me importaría saltar contigo porque tenía ganas de lanzarme desde un avión perfectamente bueno, desde los 90, cuando me incorporé al ejército. Entonces Raya llama para ver si hay un puesto disponible y quedaba un solo puesto disponible y pensé, vaya, qué más guay que esto, voy a poder saltar de un avión, sí. Cuando papá dijo, voy contigo a eso, enseguida pensé, sí, esto va a ser genial. Tengo un compañero de paracaídas, va a ser genial. Cuando Bernie se enteró aquella mañana de viernes de que iba a lanzarme en paracaídas, soltó unas cuantas palabras malsonantes. Solo recuerdo y agradeciéndole a Dios por esos momentos juntos de nuevo. Hablamos de lo espiritual porque Raya también tiene corazón para Dios. Y estamos mirando el paisaje porque hay un paisaje precioso de camino a Torquay. Estaba muy nervioso. Papá estaba, creo, más emocionado. Yo estaba más nervioso. No creo que él tuviera mucha miedo, lo cual creo que me ayudó a mantenerme un poco más tranquilo. Al final de los trámites dije, ¿queréis seguro? Solo $30 más por persona. Raya y yo nos miramos y decimos que no hace falta porque el paracaidismo es un deporte seguro. Hay tantas normas y procedimientos de control que podría salir mal, en serio. Por fin nos tocó a nosotros. Tan emocionados, tan cargados. Mi instructor se llamaba Aaron Toffer. Creo que los instructores notaron que estábamos bastante nerviosos y entonces empezaron con unas bromas, chistes, ya sabes, tratando de alivianar un poco la situación. Aaron me dice, ¿qué harás arriba? Y le digo, ¿a qué te refieres?
¿Quieres hacer giros, virajes y esa clase de cosas? Sí, porque soy un poco adicto a la adrenalina. Eso suena genial. Más que solo saltar y flotar, suena increíble. Sí, estuvo genial, vamos a hacerlo. Entonces llegó el momento de irnos y ellos nos preguntaron con entusiasmo. Quería saltar primero por si llegaba a ver saltar a papá y no me atrevía a hacerlo. Si papá ya no está, dudo que algo me haga bajar allí. Era mi destino estar con él. Yo dije, voy primero, así que a papá le pareció bien. ¿Quién tiene muchas ganas de saltar primero? Raya dice que ella saltará primero, lo que significa que yo tengo que entrar primero. Entonces entro. Aaron entra detrás de mí y nos engancha juntos con los arneses. Y luego Raya y su instructor también entran. Y todos están enganchados. La puerta se cierra y empezamos a mover. Esto está en Torquay, justo en la costa. Me encanta el buceo. Llevo practicándolo desde hace décadas. Y de hecho, el buceo forma parte de mi plan de salud mental porque me ayuda a reducir la ansiedad y a salir de la depresión. Así que me encanta el buceo. Volamos, hacemos un sobrevuelo de la costa, ya sabes, y yo estoy mirando hacia abajo desde este pequeño avión porque tiene esta ventanilla panorámica y miro hacia abajo y puedo ver la línea costera. Pienso, será buen sitio para bucear. Luego volvemos sobre tierra y se ve el campo como colcha de retazos con los potreros. Era simplemente tan hermoso. Solo recuerdo pensar que estábamos arriba juntos, viviendo la creación de Dios. Este es solo otro recuerdo que ahora tenemos de conocer al Señor más profundamente de una manera especial y única. Y entonces la puerta se abre y hay muchísimo viento, como si el aire entrara con mucha fuerza. Pues ahora estamos realmente muy emocionados y entonces Raya va primero, así que pone los pies en el pequeño escalón y poco después ya está saltando y realmente lo está disfrutando mucho. Fueron los 45 segundos más aterradores de mi vida. Caes en picado unos 45 segundos según el viento. De todas formas, al final se abrió el paracaídas. Entonces me toca a mí. Todo ese viento pasando. Puse los pies en el escalón. De repente, siento un miedo intensísimo. No hay absolutamente ninguna manera posible de que yo salga saltando de este avión que está perfectamente bien y funcional. Voy a volver y bajaré por el camino seguro. Muchas gracias. Estoy totalmente aterrorizado. No sé de dónde vino, tengo miedo a las alturas, pero esto fue solo un miedo intenso. Pero este miedo solo duró un instante. Duró tan poco porque de repente ya estábamos fuera del avión. Aaron ya se fue y en cuanto desaparece, ¡wow! Esto es tan increíble. Estoy agarrado fuertemente al arnés. Estoy bajando y bajando y bajando porque va súper rápido y el viento me golpea la cara como, oh, es simplemente una sensación increíble. Y Aaron tiene un GoPro en la muñeca grabándolo todo y yo miro a la cámara diciendo, sí, esto es genial y estoy súper emocionado, tan feliz. Estaba tan emocionado por Aaron y seguimos bajando y espero el toque en el hombro. Para soltar las manos, recibo el toque, extiendo los brazos como Superman, cayendo en picado hacia el suelo. Oh, esto fue increíble. Fue simplemente tan emocionado, fue simplemente brillante. Ahora es el momento, él abre el paracaídas sale un instante. Y de repente, por alguna razón, las cuerdas se enredan. El paracaídas se ha colapsado sobre sí mismo. Y de repente mi instructor me dijo, tienen problemas con el paracaídas. Y yo dije, ja, ja, ja. Y él me dijo, no, mira allá. Y cuando miré, vi que el papá y su instructor pasaron volando justo por nuestro lado muy rápido. Y no puede hacerlo funcionar, así que lo ha soltado y el de emergencia se ha abierto. Y justo en ese momento fue cuando levanté la vista y vi a Raya situada por encima de nosotros.
Y como Raya saltó primero, debería haber estado mucho más abajo que nosotros. Y puedo ver que las cuerdas del paracaídas están todas enredadas. La cúpula sigue ondeando. Mientras caemos, se escucha flap, 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 flap sin parar ni un instante. Raya lo está observando todo con atención. Ha tenido un padre que no estuvo presente durante su infancia y crecimiento. Ahora tiene un padre más implicado y presente en su vida, y justo en este momento lo ve cayendo hacia su muerte. Recuerdo que en ese momento le dije a mi instructor, ¿qué podría llegar a pasarles a ellos en realidad de verdad si se lo preguntamos? Recuerdo que pensé en ese momento. Quisiera que fuera una película de dibujos animados donde mi brazo de repente se alargara y pudiera estirarme y proteger a una de las personas más preciadas en mi vida. Solo quería estirarme y protegerlo. Y no pude hacer nada, pero sé que he leído la Biblia tantas y tantas veces a lo largo de los años y conozco un montón de versículos al pie de la letra, sin esfuerzo. Mi primer pensamiento fue, quiero ayudarte. No puedo, pero sé quién sí puede. Mientras caemos y caemos y caemos, le digo a Aaron algo como, confía en Dios, ten fe en Dios, Él va a arreglarlo todo. Y mi creencia es que esto fue el Espíritu Santo tocando fuertemente a la puerta del corazón de Aarón. Ábreme, Aarón, por favor, déjame entrar ya, te lo ruego, abre tu corazón a mí. Yo empecé a orar de inmediato. Dios, salva a papá y a Aaron. Mi instructor dijo, bajo allá ahora mismo, pero tenía que hacerlo seguro, así que tardamos un poco, no sé cuántos minutos fueron. Ovejas en el corral bajo se dispersaron. Aaron está intentando hacer funcionar la rampa, necesita que arranque ya mismo. Como dijo Raya, éramos un caos al bajar, sin control ni orden, totalmente descontrolados y sin rumbo. Y aunque el paracaídas no llegó a abrirse, Raya describe con detalle los últimos 2 o 3 segundos de ese momento. ¿Cómo? Más tranquilos o menos caóticos. Era como si los ángeles nos estuvieran guiando hacia abajo. Increíble. Mientras caíamos, mis piernas tocaron el suelo y Aaron, a quien apenas acabábamos de conocer, un completo desconocido, me sostuvo con cuidado y firmeza, intentando protegerme, a mí, otra desconocida, sin importarle su propia vida. Y rodamos y luego caemos. Ambos quedamos allí inmóviles. Yo en ese momento debería haber sentido una total desesperación. Esa sería la reacción más natural. Pero tuve la sensación de que escuché a Dios decir, voy a salvarlos a los dos. No sé, había algo especial en aquello. Fue una de las personas más queridas en mi vida que de pronto cayó del cielo y yo no pude hacer absolutamente nada al respecto. Pero por alguna razón era como si supiera que Dios los estaba salvando. Raya y su instructor bajan lo más rápido y seguro posible, sin perder tiempo y como debe ser. Y su instructor le dice, mira, quédate aquí, o sea, él va a ir a hacer primeros auxilios. Y entonces de repente empezó a correr hacia allí sin perder un solo instante, directamente. Salí corriendo. No me importaba lo que este tío acababa de decirme. Voy a ayudar a mi padre. En este momento empezamos a movernos. ¿Cómo nos movemos? Raya lo ve, sin quedarse allí, viene hacia nosotros. Les traen un toldo y lo colocan sobre nosotros para intentar calentarnos. Papá estaba entrando y saliendo de la conciencia. Se quejaba de la pierna adolorida. Solo mascullaba, me duele la pierna. Eso solo decía, en serio. Aaron, él estaba consciente. Quería levantarse y le insistieron en que se quedara abajo. Raya, ella empieza a rezar junto a Aaron porque yo estaba inconsciente. Entraba y salía. Voy a orar contigo, papá. Y empecé a orar con él. Y entonces Aaron, su instructor, intentó acercarse para ayudar en ese momento. Creo que su pensamiento automático fue, esto es mi trabajo. Para esto he hecho todo mi entrenamiento.
necesito ayudar a mi pasajero. En ese momento sentía que el Espíritu Santo volvía a llamar a la puerta del corazón de Aarón. Aarón, por favor, déjame entrar, abre la puerta a Jesús. Toda esa situación fue tan profundamente pacífica de una manera que ni siquiera puedo describir con palabras. Es la paz que supera todo entendimiento, como dice la Biblia. Me sentí completamente en paz. Aarón empezó a calmarse. Él también estaba respondiendo a la oración. Siento que en su corazón, Habiendo experimentado yo mismo la paz que solo Dios puede ofrecer, mi firme creencia es que Aarón abrió su corazón a Jesús. Por este momento. La gente del centro de paracaidismo ya viene en camino. La policía también se dirige hacia allá. Los paramédicos también vienen en camino. recuerdo que oía a la gente decir, Chris es el crítico. Él es el que necesitas ayudar. Yo lo sabía. Parecía que papá estaba a punto de morir, pero tenía esta voz constante en mi cabeza. Los estoy salvando, los estoy salvando, los estoy salvando. Normal no lo habría dejado. Me habría quedado con él. Pero tuve que volver a la zona de aterrizaje, que quedaba un poco lejos en coche, para coger mi teléfono y llamar, porque tenía miedo de que llamaran al contacto de emergencia de papá, que habría sido mi mamá. Y no quería que ella se enterara por otras personas, quería que se enterara por nosotros. Ella llama rápidamente a nuestra hija menor y le dice, más o menos con estas palabras exactas, Mo, mira, papá ha tenido un accidente. Tienes que buscar a mamá. Ve a Torcay ya, porque el tono de la conversación daban a entender que moriría yo si uno de nosotros moría. Recuerdo que mi hermana dijo, ¿es grave? ¿Va a morir? Y recuerdo decir claramente, no, no va a morir. Recuerdo perfectamente haber dicho eso. Y para alguien que normalmente se preocupa, decir eso con tanta confianza es muy poco común en mí. Shakara llama a Bernie. Bernie estaba de camino al trabajo. Shakara le dice a Bernie, mira, necesito hablar contigo de algo. Vete a casa para que podamos hablar. Y Bernie, siendo como es ella, responde, ¿de qué es eso que quieres hablar? Dímelo ahora. Voy al trabajo. Shakara le dice a Bernie, mira, hubo un accidente, no se ve bien. Vamos a casa, tomamos cosas y salimos. Las últimas palabras de Bernie, ¿recuerdas que mencioné sus palabras fuertes? Esas fueron exactamente las últimas que logró recordar haber dicho en este momento. Raya va dentro de la patrulla rumbo a la comisaría para dar su declaración. Cuando estaba tirada en el suelo por la fuerza del impacto, los ojos se me salían y la cara se me había desfigurado por completo, como si no fuera a sobrevivir, teniendo en cuenta que parecía que me iba a morir. Raya oye por la radio de la policía que uno de nosotros acaba de... que uno ya murió. Espero que no sea papá. No conozco a este otro hombre. Pero por otro lado sé que la salvación de papá está asegurada. Sé muy bien a dónde se dirige exactamente. Sé que si fue él quien murió, ahora estará en paz y sin duda verá a Jesús. Así que mi corazón cambió hacia eso y luego mi corazón volvió atrás otra vez, porque papá y yo. En ese momento éramos los únicos en nuestra familia que yo sabía que queríamos vivir para siempre con Jesús. Entonces, mamá y mis hermanas quizás nunca más vean a papá, pero luego lo pensé de nuevo. A papá le odiaría ser el que sobrevivió. Conozco el corazón de papá. Sé con certeza que a papá le odiaría ser el sobreviviente en una situación así. Ella creyó que yo realmente había muerto. El policía intentó bajar el volumen, pero fue demasiado lento. Y entonces se descubrió finalmente que había sido Aaron quien había fallecido. Así que este hombre, a quien acababa de conocer, y aunque yo soporté el mayor impacto de la caída, hizo todo lo posible por salvarme la vida. Incluso hasta el punto de sostenerme entre sus brazos, este hombre ahora murió.
Entonces recordé que dirigí mis pensamientos a Dios. Me dijiste que ibas a salvarlos a los dos. Eso oí, ibas a salvarlos a los dos. Y ahora uno ha fallecido. Todos llegamos al hospital Alfred. Estuvimos sentados allí durante lo que parecieron horas antes de saber algo. Muchos conocidos míos aún rezaban. Escribe a todos, por favor, solo reza. Yo conozco el poder de la oración. Mientras nuestra iglesia de Warrnambool Bull estaba orando, entró el cirujano y dijo: Chris todavía está con vida. Todavía es crítico, pero las cosas van mejorando. Durante las primeras 48 horas pensaron que yo aún iba a morir por una falla cardíaca. Descubrieron que estaba bastante malherido. No sabían si podría volver a caminar. Una cadera dislocada, una fractura de cadera, el vaso dañado, un pulmón dañado, el corazón afectado, tuve una hemorragia interna. Me cosieron la lengua porque debo haberla mordido en el impacto. 3 vértebras fracturadas, 2 costillas rotas y algunas otras cosas más. Si podría caminar de nuevo, no sabían que también lo haría. También me operaron la cadera por un trozo de hueso de 8 milímetros que flotaba dentro. Así que este es otro milagro de Dios también, porque tenían 2 opciones: o rompías la cadera para extraer el hueso y quedarías imposibilitado para caminar bien nunca más, o realizaban una incisión para sacarlo y guiarían sus instrumentos a través de los vasos, los nervios y esas estructuras para extraer ese trozo de hueso. Pero si hubiera cortado un vaso sanguíneo o un nervio, ya no podría volver a caminar bien. Ahora estoy caminando. Estuve 6 días en el Alfred y después me trasladaron al hospital local de Warrnambool. Aunque ya lo habían devuelto a Warrnambool, su corazón aún podía fallar en cualquier momento. La gente dice que puede ser una reacción retardada. Durante los siguientes meses, yo lo llevaba a sus citas cardiológicas en el coche. Dios, en su inmensa bondad, me concedió una nueva oportunidad. En la cama, porque vengo de otro hospital. Estuve en cuarentena de un hospital a otro, así que estuve solo y la familia podía acercarse a la ventana. Hola, cosas así, lo cual fue muy bueno. Tengo muchas ganas de volver a meterme en eso, la verdad que sí, de verdad que sí, me emociona muchísimo. Así que ahora he vuelto a bucear. Ahora estoy metido en triatlones, estoy vivo y tengo a mi familia. Lo que descubrí más adelante fue que Aaron se crió como cristiano en el seno de una familia cristiana. Fue a escuelas primarias y secundarias adventistas del séptimo día. Su familia siempre ha sido cristiana. Uno de nuestros pastores mayores, que vive en Melbourne, comentó su esposa: conocemos bien a esa familia. En realidad, solían ir a nuestra iglesia. Con la partida de Aaron, creo que ha acercado mucho más a la familia de Aaron a Dios, lo cual es algo maravilloso. Como cuando llega la tragedia, la gente o bien culpará a Dios y se alejará, o se acercará más a Dios. Y me da ánimo ver cómo la familia de Aaron se ha acercado más a Dios, porque no es Dios quien les ha arrebatado a su hijo, a su hermano, sino que fue simplemente su momento de partir de este mundo. El enemigo es quien causa todo dolor y sufrimiento en el mundo. Él recordó que le dijo a Aaron durante el trayecto: ten fe en Dios, confía en Dios. Esas palabras habrían sido algunas de las últimas que Aaron escuchó. Cuando te enfrentas a una situación en la que tu vida entera pasa ante tus ojos, papá fue el pasajero. Ideal para Aaron aquel día. Ese paracaídas iba a fallar de todas formas. Si no hubiéramos reservado ese día, al día siguiente el paracaídas lo habrían usado otras personas. Dios tenía todo planeado para que estuviéramos allí, cuanto más lo reflexionaba. Tal vez cuando Dios me dijo que los estaba salvando a ambos, quizás lo estaba haciendo, pero simplemente era distinto a lo que yo pensaba. Los primeros días en el Alfred.
No sabía si en realidad estaba recordando un sueño en el que habíamos caído y Aaron había muerto, o si era la realidad. Mi mente simplemente no lograba comprenderlo de ninguna manera. Después, entendí que en realidad habíamos caído 10.000 pies y que Aaron había muerto. Empecé a experimentar culpa de sobreviviente. Y esto duró varios meses, diría yo. Y probablemente todavía lo siento hasta el día de hoy. Los padres de Aaron fueron fantásticos. Estaban allí, acababan de perder a su hijo, pero aún así me estaban animando. No sé qué decir a eso. Pero fue gracias a su amor y su gran amabilidad que la culpa del sobreviviente fue disminuyendo. Y ahora solo la siento de vez en cuando. Porque pienso que, especialmente, poco después del incidente, ¿sabes? Yo todavía puedo reír con mi esposa y mis hijos, mi familia. Puedo hacer cosas. Al volver al buceo pienso en Aaron. Él nunca podrá saltar en paracaídas. Su familia ya no puede reír ni bromear con él. Y era un chico tan bueno, ¿sabes? Era de esos tipos que si alguien necesitaba ayuda, dejaban todo para ayudar. Un chico tan bueno, con la culpa del sobreviviente. Solo me llega de vez en cuando. Pero gracias a los padres de Aaron, fue mucho más fácil no tener que sentir esa culpa encima. Pero la vida no es perfecta. Eso seguro. Aunque tengo una buena relación con Dios, puedo decir que es algo fundamental para mí. No significa que tu vida vaya a ser perfecta. Hace un poco más de 10 meses, 11 días antes de Navidad, nuestra hija mayor sufrió una breve enfermedad y falleció repentinamente. Y es tan difícil. Sin embargo, prefiero estar pasando por esto con Dios que sin Él. Al crecer, yo era el papá malo, era desagradable, era violento. Sí, tuvimos algunos momentos en familia y ese tipo de cosas, pero Bianca, ella conocía al viejo yo. Pero Dios, en su grandeza, Él simplemente sabe cómo bendecir a la gente. 13 meses antes de que Bianca falleciera, la casa que su esposo y sus hijos tenían alquilada finalmente fue puesta a la venta por los dueños. Así que pudimos tener a Bianca en nuestra casa durante 13 meses. No hace mucho, Raya me contaba una conversación que tuvo con Bianca y cómo Bianca se sorprendió, digamos, o se asombró o lo agradeció sinceramente, pero ella tuvo la oportunidad de conocer al nuevo papá. ¿Qué tal es eso? Sí, es cierto que hemos perdido a nuestra chica, pero por suerte al menos hemos podido compartir un tiempo de calidad juntos, lo cual no está nada mal. Hemos podido reír, hemos hecho cosas juntos, fue genial. No puedo compensar lo que he hecho. Sin embargo, Dios nos ha puesto en una situación donde creamos nuevos recuerdos, nuevas experiencias de vida. Simplemente, Dios es grandioso. Aunque Dios me salvó de la muerte durante el accidente de paracaidismo, en la sabiduría de Dios, no era para estar con Bianca. No sé por qué, pero estoy en el cielo y tengo la completa certeza de que Dios, con el tiempo, va a revelar, ya sabes, el motivo por el que ha ocurrido esto. Y es como, oh, está bien, tú eres bueno, tú eres bueno.
Y es sorprendente cómo Dios ha mantenido a nuestra familia unida a pesar de todo lo vivido y enfrentado. Así que hemos vivido este recorrido sobre lo mal que lo pasé y todo lo que superamos. Para que Dios salvara a nuestra familia desde que los niños eran pequeños, protegiéndonos constantemente de la ira y la violencia, del sufrimiento, del trastorno de estrés postraumático y todas las demás pruebas, y del incidente de paracaidismo y después de la difícil pérdida de Bianca. Nuestra familia sigue estando unida. Somos una familia cariñosa. Dios es grande. Realmente lo es. Y ahora seguimos dando vueltas, contando esta historia, y esta historia está dando esperanza a muchísimas personas. La gente está acercándose más a Dios como resultado, y aquellos que no creen en Dios también están siendo bendecidos. Así que esto es, supongo yo, el comienzo de esta historia ahora.